Las familias mexicanas están sufriendo una crisis económica sin precedentes. El gobierno quiere lavar las manos, alegando que la pandemia nos vino de fuera. Pero aquí hay que aclarar dos cosas. A ver, primero, es cierto que la pandemia no es culpa de López Obrador, pero sí es su culpa el pésimo manejo que se le ha dado. Es un poco como el capitán del barco al que le toca navegar en medio de una tormenta. La tormenta no es su culpa, pero las decisiones que toma en el timón sí son su responsabilidad. Y segundo, el problema económico empezó mucho antes de la pandemia. O sea, cuando esta empezó, el barco ya estaba dañado, porque tras el primer año de gobierno de López Obrador, tuvimos nuestro peor crecimiento en una década. Yo creo que es relevante entender por qué el crecimiento económico en el país es tan importante para que tú tengas dinero en el bolsillo, para que tu economía familiar mejore. Y es que como hemos visto, pues el presidente nada más no lo puede entender. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar. Pero aunque el presidente no lo entienda, la realidad es que no hay un solo país del mundo en el que los niveles de bienestar de la gente hayan mejorado sin que haya habido crecimiento económico. Fíjate, una manera de entender el problema es que de no corregir el rumbo, esta va a ser la primera vez en la historia en que la economía de México será más chica al final del sexenio que cuando el sexenio empezó. Pero fíjate, no solo la economía será más chica, sino que además seremos más mexicanas y mexicanos. Entonces, como hemos visto, pues el problema es de lógica elemental. Cuando el pastel es más chico y hay muchos más invitados, pues a cada una y a cada uno le toca un pedazo más pequeño del pastel. O sea, rebanadas más chicas significa menos ingresos, menos dinero en el bolsillo de la gente. Bueno, pero ¿qué se necesita para que en México haya crecimiento económico? Pues la palabra clave es inversión. Cuando una empresa invierte, por ejemplo, en una nueva fábrica, pues mucha gente va a poder trabajar ahí por años. Si la gente tiene trabajo, entonces puede gastar. Y el gasto de una persona es el ingreso de otra. O sea, si Juan va a la tienda y le compra a María, pues el gasto de Juan se convierte en el ingreso de María. Pero además esa empresa, esos trabajadores y esos comerciantes pues, pagan impuestos. Y esos impuestos sirven para que el gobierno también pueda invertir. Pero ahí está el segundo gran problema. Nuestro gobierno invierte mal, en cosas que no tienen ningún sentido, como la absurda refinería de Dos Bocas, que va a perder dinero siempre. Y a ver, la cosa se pone peor. Hay algo que es clave para que haya inversión. Algo que toma años ganar y que se pierde en un instante. La confianza. Quizá el más grande de todos los errores en materia económica de este gobierno es que ha hecho que los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, pierdan la confianza. Perdieron confianza porque se tomaron malas decisiones, como tirar a la basura un aeropuerto. Perdieron confianza porque se han cambiado las reglas en forma arbitraria, como con la inversión en energías renovables, la cancelación de las rondas petroleras, consultas ilegales que cancelan inversiones que ya estaban realizadas. Y a ver, no lo digo yo. Ahí están los datos del INEGI. Con López Obrador en el gobierno, la inversión está en su nivel más bajo en más de 20 años. Esto es muy, pero muy grave. Porque ciertamente la inversión del gobierno importa, pero la de las empresas importa mucho más. Fíjate, esto es lo que López Obrador nunca entendió. En México, por cada peso que invierte el gobierno, las empresas privadas invierten 6. Y por eso es tan importante que el gobierno genere un ambiente de confianza, que invite a la inversión privada. Porque si no hay inversión, pues no va a haber crecimiento, empleo, no va a haber bienestar. Y finalmente, algo que es imperdonable. Además de manejar pésimo la pandemia,
Pues el gobierno dejó a las personas y a los negocios a su suerte. A ver, a ti que tuviste que cerrar, que se te cayeron las ventas, el gobierno te dejó completamente solo. Entre los 20 países más grandes del mundo, México es el que menos le ha ayudado a los negocios y a las empresas afectadas por la pandemia. Más de 500,000 han quebrado. Muchísima gente se quedó sin trabajo. La pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer para volver a crecer? Pues de manera inmediata, la clave está en controlar la pandemia y crear un plan de apoyo para las familias y los pequeños negocios. Pero además necesitamos visión estratégica. A ver, en el libro explico estos puntos, pero ahora déjame solo mencionar 10 cosas clave. Estado de Derecho y combate efectivo a la corrupción. Recuperar la seguridad. Construir infraestructura que nos haga más competitivos. Invertir más en investigación científica, educación de calidad y salud pública. Mejorar la recaudación, así como la calidad y la transparencia en el gasto. Ofrecer certidumbre a la inversión. Promover las energías limpias. Reducir la desigualdad. Cuidar la estabilidad económica. Y finalmente, impulsar el desarrollo regional y aumentar la productividad. A ver, somos un país de gente muy, pero muy chambeadora. El mejor ejemplo es lo que nuestros paisanos han logrado al llegar a un país que fomenta la inversión. ¿Tú sabías que 37 millones de mexicanos y mexicanoamericanos en Estados Unidos producen más que los 130 millones que vivimos en México? A ver, esto prueba que lo único que necesitan los mexicanos para prosperar es un entorno que fomente la inversión, reglas claras, acceso a educación de calidad. En México sí podemos lograrlo, pero necesitamos un gobierno que nos deje trabajar y nos ayude a prosperar, en vez de dedicarse a estorbar.